Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar un método numérico llamado un método de Taylor de los tres términos para aproximar la solución de una ecuación diferencial de primer orden. Les voy a mostrar entonces el problema en nuestro Jupyter Notebook. Nuestro problema, entonces, acá usamos la presentación RAIS. Este es el vínculo que les permitirá de GitHub, donde reposa este cuaderno, vincularse con Colab, con Colaboratorio de Google para editar, corregir, ampliar y adaptar esta idea, si de pronto les puede servir. Entonces, utilizaremos pues el método de Taylor en tres términos para ver que consiste en utilizar esta recursión en la que dice que el n+1 término de, el n+1 valor de una función depende de su valor anterior de esta manera. Del valor anterior más la derivada de la función, el enésimo valor de la derivada de esa función por h más el enésimo valor de su segunda derivada por el cuadrado de h sobre 2, con una condición inicial de que el valor de la función inicialmente sea el valor de la función en un punto x0 cercano a donde queremos aproximar la función, el valor de la función en un punto. Miren que en este problema vamos a utilizar esa fórmula anterior para obtener una aproximación de y en 1,5, siendo y una solución de esta ecuación diferencial y' igual a 2xy, y siendo que vamos a empezar en un x igual a 1. Entonces queremos el valor en 1,5, pero empezamos en un x igual a 1, más o menos cercano a 1,5. Y en ese x igual a 1 la función vale 1. Entonces te dicen cuánto vale la función en ese primer punto del dominio y tienes que hallar cuánto vale la función en ese segundo punto del dominio y te vas a ir por pasos, desde 1 a 1,1, 1,2, a 1,3, a 1,4, 1,5, para ir calculando en cada caso el valor de y para cada uno de esos puntos. Entonces, h te va diciendo es los pasos, cada cuánto aumentas para ir de 1 a 1,5. Entonces, bueno, aquí voy a poner el kernel borradito para que no me queden las salidas anteriores de cuando preparé este cuaderno. Entonces, lo vamos al kernel a restaurarlo y borrar las salidas. Y volvemos otra vez acá, donde vamos a empezar a importar las librerías necesarias, NumPy, SymPy, Pandas, NumPy para cálculo numérico, SymPy para cálculo simbólico y Pandas para la presentación, en este caso, de la solución en forma tabular. Entonces, para esa solución, empecemos determinando la solución exacta del PBI. Para comparar, a ver si el método qué tan bueno es. Entonces, bueno, esta otra vez importación no la necesitamos, importar otra vez a SymPy, pero y declaramos las variables que queremos utilizar, que van a ser AX como la variable independiente, Y como la variable dependiente, YP como lo vamos para utilizarla para denotar a la función derivada de Y, YP, y F, la parte derecha de la ecuación diferencial que estamos trabajando. La ecuación diferencial es Y igual a 2xy, que esa es nuestra F de xy. De hecho, en didáctica de la matemática es usual que las ecuaciones diferenciales de primer orden que se abordan, siempre la y', la derivada de y, de primer orden, se pueda despejar en términos de una función f grande de x y y. En este caso, la función f grande de x y y, esa función de dos variables es 2xy. Está definida como el doble producto de x y y. Entonces aquí f va a denotar o va a representar a esa función, a la parte derecha de la ecuación diferencial, y vamos a establecer que y es función de x con el operador functions de SymPy. Corremos. Luego construimos la ecuación diferencial en términos de SymPy. Eso se hace, lo llamo una variable EQ, y con la función EQ, empezando en mayúscula, defino la ecuación. El lado izquierdo de ella, coma, el lado derecho de ella. El lado izquierdo, diferencial de la derivada con respecto
de y con respecto a x, menos 2 veces xy, igualado a 0. Yo la puse como igualada a 0. Ahí ya la construí. Luego, con la función disolve, que es para ecuaciones diferenciales, le digo cuál es la ecuación diferencial y cuál es la incógnita de la ecuación diferencial. En este caso es y. Y ese resultado lo va a guardar en la variable solgen o solución general de la ecuación diferencial. Así voy a obtener la solución general, que va a ser múltiplos de e a la x a la 2. Una función de alto crecimiento. Bastante interesante. Entonces, aquí ya tendríamos entonces la familia de soluciones de esa ecuación diferencial. La solución general. General porque quedó en términos del parámetro C1. Y ahora vamos a hallar la de ellas, de todos esos múltiplos de e a la x2, ¿cuál cumple la condición inicial que en 1 la función valga 1? Entonces aquí seguimos y decimos, bueno, pues para eso utilizamos. Vamos a construir una ecuación en la variable c con la función eq, donde cogemos de la solución anterior su parte derecha y la evaluamos a x en 1 e igualamos a 1. Es decir, hemos puesto que, miren que antes en nuestra expresión, bueno, aquí se nos control Z, se nos borró una partecita. En la anterior, usted tenía y de x igual a c1 e a la x2. Y se tiene que volver 1 y x tiene que volverse 1, porque esa era la condición inicial. Entonces así yo lo voy a escribir. Y al lado izquierdo se vuelve 1, coma, al lado derecho de esa solución, evalúo x por 1. Lo hago entonces respetando los lados. Aquí los lados de la ecuación se separan con coma. Y ya si él me entrega esta ecuación en la variable C1 y nos dice, bueno, entonces aquí es muy fácil ver que C1 es 1 sobre E, o sea, E a la menos 1. Entonces así ya tenemos, declaro C1 como una variable simbólica y le digo que esa ecuación anterior la resuelva para C1 y él me dice que efectivamente ese C1 es E a la menos 1, donde entonces la solución del PBI, ya no pongo solución general, la solución del PBI va a ser C1 veces E a la X a la 2, que si hago toda la multiplicación, eso me queda E a la X a la 2 menos 1. Entonces ya esta es la función solución de nuestro PBI. Esa es la solución exacta. Esa es la solución exacta. Ahora vamos para la solución numérica. Para eso, construí una función llamada integrate. Integrate, siguiendo la idea de que usarlas, porque si vamos a resolver una ecuación diferencial, eso es un proceso en esencia de integración. Entonces, es natural llamar a la función integrate o integral o integradora. Entonces aquí, bueno, yo ya había importado NumPy, SymPy, Pandas, no hay que hacerlo. Había definido a x, y, yp y f como variables simbólicas. Aquí la única que estoy agregando es a f. Y estableciendo que y es función de x y que y sub p también va a ser función. En un inicio no estoy diciendo de quién. Pero en realidad, la derivada va a ser función de x y de y. Entonces, aquí ya pasamos a la definición de la función. Voy a leerla. La función que hace toda la magia. Aquí nos quedó un poquitico pequeño. Vamos a leerlo a pesar de eso para poder leer todo. Porque lo ponemos más. O nos doblemos al cuaderno para poderla leer con cuidado. Control más. Para poderla leer esta función. Aquí estoy poniendo la documentación de ella. Ella no le entran parámetros. Quise en un principio que no le entren parámetros. Entonces voy a quitar estos comentarios. No le están entrando parámetros a esta función. Es una función muy curiosa. Pero ella sí entrega respuestas. Entonces, en un principio ella lo que hace es crear una lista X vacía y una lista Y vacía y una lista Y exact vacía. Las tres listas vacías son donde se van a guardar. En X mayúscula. Los puntos 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Para ir, claro, de
1 hasta 1,5, que es donde nos interesa. Y Y van a ser los valores respectivos, valores aproximados a calcular. Y Y exacta es evaluar en los puntos X del vector X la función solución exacta que acabamos de calcular. Para poder entonces así tener en una tabla estas tres columnas y la diferencia entre Y y Y exact como la columna error en valor absoluto. Entonces así ya tenemos pues las listas vacías donde vamos a guardar la información que vamos a calcular y consignamos las condiciones iniciales x0, x0 lo denotamos x0 como x sub 0 igual 1 y y0 igual 1. Y vamos en un principio a esas listas a ponerle esas condiciones iniciales. En esas listas entonces en x tiene que estar x0 y en y tiene que estar y0. Con el método append para adicionar esos valores a esas listas inicialmente vacías. Y a exact le vas a dar la evaluación de x0 en la solución exacta. Entonces así, en la lista y exact va a estar la imagen de x sub 0, que en este caso es la imagen de 1 bajo la función solución exacta de la ecuación diferencial que tenemos. Definimos el valor h como punto 1, el paso, y vamos a ponerle que las variables x y y, que son variables, que son los valores que se van a ir renovando en el ciclo, inicialmente los inicializas en x0 y y0. Entonces aquí es la inicialización de x y y, que son en definitiva los que representan en la ecuación que teníamos originalmente que definía el método de Taylor de tres términos. Este y sería el y sub n más 1. Entonces así, y la parada la defino x estoy en 1,6, aunque si quieres lo dejamos de una vez en x en 1,5. Entonces, utilizas un ciclo mientras y dice, bueno, váyase moviendo a través de los x mientras x no llegue a x stop. Entonces, mientras x sea menor que x stop, efectúe el mientras. Cuando ya llegue a ser igual, pare. O sea mayor, pare. Entonces, bueno, y después vamos a dejar que cada vez que efectúe el ciclo, evalúe si h, bueno, evalúe h como cambia h por el mínimo entre el valor anterior, h, y la diferencia entre h stop y x, porque puede ser que lo que nos falte para llegar al límite sea menor que el h. Entonces, el h nuevo debe ser no el preestablecido, sino el más chiquitico. Y ahora sí, y sub p la definimos como una función lambda. Esa fue los trabajos más duros de x y y. Recuerden que p es la derivada, es la función f mayúscula. Entonces es la función f mayúscula de x, y, que es la del lado derecho de la ecuación diferencial a resolver. Entonces aquí la establecimos como una función lambda y denotada como yp. Y después y' porque el método de Taylor requiere a yp, a la derivada, y a la derivada de segundo orden. La derivada de primer orden a la derivada de segundo orden. Y la derivada de segundo orden también como una función lambda, pero ya, si derivas esta función, te queda una función de x y de su derivada. Entonces así me queda 2 por x por y' de x, y más 2y. Aquí tienes que tener cuidado de que si yp es una función que utiliza la anterior, entonces aquí tienes que poner yp con sus argumentos x y y, para que no te genere conflictos. Entonces es para poder que todo te evalúe bien, entonces para que lo que aquí entre sea la imagen de x y y. Bueno, y luego calcula y como el nuevo y, como el anterior yn, más y' sub n en x y y por h, más y' en x, y, p por h medio sobre 2. Entonces, esta es la manera que ponemos a trabajar esa función, esa ecuación, esa forma recursiva que se definió allá. Y ya luego que tenga la aproximación, bueno, de un paso adelante para guardar el nuevo x, guardar el nuevo y, guardar la exacta, evaluando en el x nuevo, y calculando
y adicionándola exacta, sí, calculando la solución exacta y adicionándola en el arreglo de las exactas. Y luego calculando el error después de que termine el ciclo mientras, para retornarnos el arreglo en X, el arreglo en Y, el arreglo exacto y el error. Aquí lo trabajamos, lo ponemos acá con la asignación múltiple, llamamos a la función integrates sin argumentos, no le estamos pidiendo nada, para que nos dé esos arreglos X, Y exact y error, arreglos de NumPy. Y bueno, pues aquí corremos entonces esta función, la llamamos y aquí le decimos muéstrame esa aproximación y mire que ya nos da hasta 1,5 y nos dice que esa función en 1,5 vale aproximadamente 3,41 y la solución exacta nos da 3,49. Pues están bastante exactos, el error es de 0,071, un error pequeño. Entonces así nos va, mostramos este método como es de bueno para aproximar valores de la función en puntos dados de su dominio. Muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal. Este ya es como una entrega en la que no solamente resolvemos ecuaciones diferenciales por métodos analíticos, sino también por métodos numéricos. Muchas gracias.